Quiero empezar diciendo algo que puede sonar contradictorio, a la vez que extraño y chocante para algunos. Aunque el contenido de este canal sea básicamente crítica, yo mismo no me considero un crítico. No es una materia que ejerza a nivel profesional y no tengo ningún título de estudios en arte que me avale como especialista. De hecho, me siento extraño y hasta un poco incómodo cuando mis amigos me llaman crítico. Me veo a mí mismo como una especie de entusiasta del medio, alguien que disfruta compartir su pasión con quien sea que esté dispuesto a escuchar, en este caso con mis suscriptores. Y si en algún que otro video me escucho más analítico o criticón de la cuenta, pues es parte de mi naturaleza, abogado al fin no lo puedo evitar. Quise empezar diciendo esto para en cierta forma tratar de distanciarme y evitar asumir bandos en lo que será una serie de videos hablando sobre el acto mismo de la crítica. Si buscamos en el diccionario la palabra crítica, veremos que la define como acción de criticar. ¿Quién tuvo esta brillante revelación? No, en serio, crítica viene del latín criticus, que sería un derivado de crites, que significa juez, y a la vez viene del verbo crino, que significa juzgar. La crítica es discernir, analizar, formar un criterio con el fin de emitir un juicio de valor. Empleamos la crítica todo el tiempo sin darnos cuenta. Lo empleamos cuando valorizamos cualquier cosa. A nivel didáctico se aplica para estudios sociológicos, filosóficos y jurídicos. En medios cotidianos tenemos a críticos de literatura, de cine, de teatro, catadores de vinos, críticos de videojuegos, de restaurantes, comentaristas deportivos y de política. Ahora, el crítico dentro del cine se puede decir que es un caso bastante peculiar. Cuando de ver películas se trata, un consumidor habitual puede darse el lujo de ver las cintas por las que sienta interés, mientras que un crítico prácticamente está en la obligación de ver tantas películas le sean posibles para analizarlas, independientemente de sus gustos, y eso incluye las basuras que de vez en cuando tiene que sufrir. Aunque suele ser una persona con un rango de educación respetable en arte para hablar con criterio, el ver tantas películas lo dota de cierta formación que no necesariamente se adquiere estudiando. Se va desarrollando un sentido analítico capaz de entender qué funciona en una obra y qué no. Reconoce mejor las fórmulas que aplique un guionista o un director para contar sus historias. Se sabe casi todos los clichés y puede ver venir desde kilómetros de distancia algún intento de giro de la trama que pretendía ser sorpresa. De ahí que la postura de un crítico tienda a ser más formal, directa, objetiva si se pudiera decir, y hasta cruda, pero también los dota de cierta capacidad para ver belleza donde otros no podrían, entender lo que hace especial una obra cuando otros solo ven una película más. Pero hay quienes llevan esto al extremo. Muchos asumen que autoproclamarse crítico equivale a adquirir una habilidad sobrenatural por encima del ser humano promedio, que pueden ver a través de la Matrix. El agua les sabe a vino italiano, son capaces de dividir entre cero y sus flatulencias huelen a perfume vegano. Cuando en realidad los críticos solo son una parte del público que está más acostumbrada que otros al consumo del cine y por lo tanto desarrollan un discernimiento más estricto y denso. Además de que normalmente estos especialistas escriben para alguna revista o periódico o tienen algún segmento en un programa radial dedicado al cine, así que si les van a pagar por comentar algo que cualquiera pudiera decir, pues al menos que procuren tener un criterio mínimamente razonable. Por varias razones suele existir una rivalidad acalorada entre la opinión del público casual y las críticas hechas por los especialistas del medio. Un espectador corriente solo quiere pasar un buen rato en el cine, mientras que el crítico va a juzgar la obra. Pero eso no significa que sean máquinas que estén obligadas a analizar un material neutralizando sus emociones. El chiste del cine es precisamente jugar con las emociones, crear sentimientos que la audiencia pueda compartir, y los críticos, humanos al fin,
fin también pueden verse emocionalmente persuadidos. Pero exactamente ¿a qué se debe esta dicotomía? Ahora más que nunca vivimos una era en que queremos que nuestras opiniones se vean validadas por otros. El hecho de que algo nos guste ya no es suficiente. Tenemos la necesidad de cerciorarnos de que el resto del mundo sienta lo mismo o piense igual. Y cualquiera que tenga una postura distinta a la nuestra, lo vemos como una amenaza a nuestra seguridad. Nos sentimos poderosos cuando vemos que nuestra opinión está con la mayoría y tenemos como misión el hacer sentir miserable a aquel que se ve en una minoría. De ahí que cuando el consenso general de la crítica hacia una película que amamos es negativo, toca ver al crítico como el enemigo. También influye que vivimos en tiempos de extremismos. Una película debe ser una absoluta obra maestra, o de lo contrario es la mierda más grande jamás hecha. Hoy día nos es difícil aceptar que algo simplemente puede ser bueno y ya. Basta con que un crítico señale algún que otro aspecto negativo dentro de un análisis positivo para que llegue la muchedumbre con antorchas para condenarlo. Los síntomas hacia esta enfermedad empiezan a verse cuando nos tomamos la palabra de un especialista demasiado a pecho. Estamos convirtiendo este hábito en un medicamento del cual dependemos. Hay quienes ven la consulta de un crítico como si fuese una prueba de embarazo, en el que se determina con el movimiento de una vara o con un cambio de color si una película se puede ver o mejor guardamos nuestro dinero. Y ahí es donde está el error. Claro, no les negaré que saber de antemano si una película vale la pena o no es realmente útil, y más hoy día que los cines están cada vez más caros. Pero la crítica no está supuesto a ser una consulta, es un medio de perspectiva, pues al final la última palabra la tienes tú. Naturalmente siempre se da el caso de que tenemos algún crítico que solemos leer o escuchar de manera habitual, personas con criterios similares al nuestro, por lo que ya de antemano calificamos sus aportes como válidos, pero eso no siempre es una constante. Jeremy Jahns es un sujeto con el que suelo estar de acuerdo el 80% de las veces, pero el año pasado, cuando hizo su reseña de Dunkirk, resulta que no le gustó. Entendí perfectamente sus motivos y eso no impidió que yo fuera a verla, porque igual llevaba meses esperándola. ¿Y qué creen? Terminó siendo una de mis películas preferidas de ese año, tanto así que llegó al puesto número 2 en mi top personal de las mejores películas de 2017. ¿Se imaginan de lo que me hubiese perdido si hubiese dejado que la opinión de otro afectase mi interés en la película, solo porque suelo estar de acuerdo con él casi siempre? En mi caso, curiosamente, la mayoría de mis suscriptores ven mis videos después de haber visto la película de la que hablo, no antes, a pesar de que todos saben que mis reseñas no contienen spoilers, a menos que yo lo advierta. Suelen hacer esto porque, a pesar de tener sus opiniones ya formuladas, les interesa compararlas con la mía para debatir un poco, o simplemente para disfrutar del análisis. Eso me encanta, porque es algo muy sano, y así es como deberían verse las opiniones de los demás. Es eso lo que incentiva al debate y al crecimiento de la apreciación del cine, en lugar de tomar la palabra de un comentarista como ley escrita en tablilla de piedra. Si para algo debería servir el análisis de un crítico, debería ser como un complemento para la apreciación de una película, no como un diagnóstico para determinar su valor. Tenemos que educarnos en dejar de ver la palabra de un tercero como si fuese un decreto presidencial, a pesar de que lo diga alguien que se autoproclame como autoridad en el medio. Dejemos de ver páginas como Rotten Tomatoes o IMDb como si fueran la pizarra de Wall Street, mostrando la plusvalía del arte. Podría sentarme a hablar todo el día sobre la obsesión que tiene la gente con las calificaciones y por qué estoy en contra de ellas, pero ya eso sería un tema para otro video, así que dejaré la idea a medias con un dramático continuará. Gracias y recuerden suscribirse y seguirme en las redes sociales para que estén atentos a más reseñas que vendrán próximamente.